¿Qué pasó? Bueno. Entonces, buenos días a todos los que nos siguen por Facebook Live. El Señor les bendiga. Quiero invitarles a que todos recordemos que hace 8 días el mensaje nos dejó una palabra muy importante que puede llevarnos a hacer la diferencia en todo lo relacionado con nuestra vida, pero especialmente en nuestra relación con Dios. Cuando fui a mirar en la palabra de Dios, la palabra extra no aparece. ¿Y entonces qué hacemos? Pues sencillo. ¿Cuál es la palabra bíblica que se acerca más a ese concepto de extra? ¿Sí? Y entonces encontré que extra es fuera de. ¿Sí? Entonces, cuando haces algo fuera de lo común, cuando haces algo fuera de lo normal, ¿sí? Y la palabra esforzar, que sí está en la palabra, dice hacia afuera. O sea, casi que es lo mismo. Es romper el límite. ¿Sí? Y entonces, ese sinónimo que viene siendo la palabra esforzar, el sinónimo de extra es esforzar. ¿Sí? Entonces, quiero mostrarle a través de unos pasajes bíblicos que nos hablan de el extra o esforzar. Ahora, hay algo bien importante en estos 4 pasajes que les voy a dar, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y es que todos son proféticos para nuestro tiempo. Y yo decía, Señor, tú eres perfecto. Porque si hay algo que necesita hoy la iglesia es dar el extra. Y yo compartía que uno puede hacer los sacrificios que sean para muchas cosas de este mundo. Si a usted le dicen que mañana a las 3 de la mañana tiene que presentarse a un trabajo, usted va. Así le toca levantarse a las 2. Pero si le dicen que se levante a las 5 a orar, le parece muy temprano. No le da, no le arranca el cuerpecito, no le arranca. Por más que le diga, Señor, despiértame, y el Señor lo despierta, usted le dice, 5 minuticos más, Señor. Entonces el Señor le dice, oh, listo. Cuando se da cuenta, pasó 1 hora. ¿Cierto? Eso suele suceder. Pero le suele suceder a uno en las cosas espirituales. Cuando uno habla de las cosas espirituales. Si yo les digo, ayunemos, ay Dios, pero Señor, hoy preciso me invitaron a un asado. Señor, tú entiendes, tú sabes que todo esto no se presenta todos los días. Y el Señor le dice, pero es que hoy es importante que lo hagas. Depende muchas cosas para tu vida. Ay, bueno, entonces, cuando les lea estos pasajes, van a darse cuenta de que Dios para este tiempo lo que necesita es una iglesia esforzada. Y uno de los primeros pasajes es el que aparece, que todos lo conocemos, en Josué 1, 7 al 9. Sí, yo quiero que lo leamos, yo quiero invitarle a que lo leamos. Dice la palabra en Josué 1, 7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque ¿para qué es que nos pide Dios que seamos esforzados y valientes? Porque es que uno dice, es que yo sí soy esforzado y valiente para trabajar, para ganarme con el billete, con el sudor de mi frente. Yo soy muy esforzado para ser responsable con mis deberes. Yo soy... Y de nada eso nos dice acá el Señor. Porque Él dice,
Le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a izquierda ni a derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Oiga, no es para mi beneficio, es para mi beneficio, no es para Dios. Si yo soy esforzado y valiente para poner por obra la palabra de Dios, entonces seré prosperado en todo lo que yo haga. Ahora, ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Lo hacemos? ¿Es ese nuestro esfuerzo diariamente? Mira, yo he entendido que si dice ser cristiano y usted no tiene tiempo para dedicarle por lo menos media hora, 40 minutos diarios a estar en la presencia de Dios, usted no es cristiano. Discúlpeme. ¡Qué vergüenza con ustedes! Pero es como decirle a alguien que puede llegar a ser doctor estudiando 10 minutos al día. ¿Usted lo logrará? Ni siquiera primaria lo pasa usted de esa forma. ¿Cómo pretendemos decir que somos hijos de Dios si no tenemos comunión con Él lo suficiente? Y el Señor, que todo lo conoce, Él sabe para qué tú eres esforzado. Él sabe en qué dedicas tu tiempo libre, como dice por ahí el disco. ¿A qué dedicas el tiempo libre? Él sabe en qué lugar lo tienes. Por eso es tan importante que lo entendamos. Y Él le dice que nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que lo recuerde, no, es para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren las bendiciones, o sea, ¿en qué está condicionado todo lo que las promesas del Señor? En la obediencia a su palabra, a que seamos esforzados para lo que Él nos demanda. Mire, el Señor dice en la palabra, dice, de nada sirve que se levante muy de madrugada a trabajar y vaya tarde a descansar y que coma pan de dolores si Dios no está allí. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajas tú y trabaja toda la familia. Pongan en el tapete cuál es la forma de manejar la familia, la casa. Todos trabajando, todos corriendo a estudiar, todos haciendo las cosas que este mundo demanda. Pero lo que Dios demanda nadie lo quiere hacer. Sin embargo, queremos que todo nos vaya bien. Y entonces decimos, creemos sentirnos buenos porque somos responsables con nuestros deberes y obligaciones. Pero eso no es lo que garantiza el bienestar y la bendición de Dios. Lo que garantiza la bendición de Dios es hacer lo que Él dice que hagamos. ¿Me estoy dando a entender? Eso es bien importante que lo comprendamos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a Dios, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? Esa es la forma de nosotros orar. Señor, ¿y por qué toda esta situación? Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? Es por eso. Es por eso precisamente, porque usted no está siendo esforzado para lo que debe de ser esforzado. ¿Usted quiere tener un Dios que lo sane cuando se enferme? Pues búsquelo primero. Hágale caso en todo lo que Él te dice. ¿Quiere tener un Dios que lo prospera? Pues hágale. ¿Quiere tener un Dios que lo consuele cuando tenga? Pues hágale. Es que de eso se trata. Tenemos, ¿qué dice la palabra? Uy, pastora, me está dando miedo. Es que la reflexión corta. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede, mis amados? Cuando nosotros le decimos al Señor, Dios, tú eres mi pastor, ¿sí? ¿El qué dice? Nada te va a faltar.
pero si yo soy tu pastor. Pero dime, ¿qué te pastorea a ti? ¿Quién te está pastoreando? ¿Qué nos pastorea? ¿Quiere que le diga qué es lo que lo pastorea a usted? A lo que usted le dedica más tiempo, eso es lo que lo pastorea. Porque el Señor dice en su palabra, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. Estamos ahí. Y dice además, su vara y su cayado me infunden aliento. Si voy por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque ahí está mi pastor. ¿Sí? Y aún si me llego a extraviar, Él me buscará. Dejará las 99 e irá tras de mí. Me buscará y me montará sobre sus hombros. Y si estoy muy brincón, ¿sabe qué va a hacer? Me va a quebrar la pata. Para que aprenda a depender de Él. ¿Sabe cuál es el quebrado de la pata? Cuando usted y yo pasamos por pruebas, el Señor le está diciendo, te estoy quebrando la pata. Y si aprendes o no aprendes a estar a mi lado. ¿Cómo quieres? Yo quiero llevarte sobre mis hombros. Pero hay que estar. ¿Sí? Y dice además, ahí en Josué, versículo 9, dice, mira que te mando. ¿Qué es lo que le está diciendo? Te mando. Es algo perentorio. No es una sugerencia. Mira que, oye, porque es que ese es el problema. Que hoy en día hasta los pastores están teniendo miedo para decir las cosas como están escritas. Hermano, mira, yo te recomiendo que asistas al discipulado, que vayas y hagas tu devocional. Yo te sugiero, si te parece y si tienes tiempo, que vengas al ayuno. ¡No! No es así. Él dice, yo te mando que hagas caso a mi palabra, si quieres que te vaya bien. Si te quieres perder, ancha es la puerta para la perdición, pero angosta es el camino para salvación y vida eterna. Gracias a Dios doy porque a usted me está escuchando. ¿Sí? Ya al menos no tendremos que decir, ay, yo no sabía. Ya al menos ustedes son inexcusables. Dice, ¿lo está leyendo conmigo? Dice, no temas, no desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Tú quieres la compañía de Dios en todo tiempo? Sé obediente. Es que de eso se trata. Le repito a la iglesia, si usted quiere las bendiciones, tiene que cumplir con las condiciones. El mundo no trabaja así luego. Si usted va a trabajar, a usted le ponen unas condiciones. ¿Se quiere ganar un salario? Sí. Tiene que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Se compromete? Sí, señor. Y le vamos a poner unos grilletes porque son trabajos de esclavitud por un miserable sueldo. Sí, señor, yo voy, yo lo hago. Que tiene que llegar a las 5 de la mañana, yo lo hago. Pero va a salir a las 7 de la noche, sí, yo lo hago. Igual que el pueblo de Dios en Egipto, esclavizados. Cuando el Señor a través de su palabra nos quiere hacer libres y de que seamos dependientes de Él. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuántas horas tienes que trabajar diario para tener el sustento? El Señor dice, no, el Señor no dice eso. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Y yo supliré a todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo no le estoy diciendo que sea un vago y que no trabaje. No. Sea esforzado y valiente para conquistar el pan de cada día, sí. Pero dependa de Dios, no de un jefe que quizás mañana le va a dar la patada. Usted le dedica toda su vida y después cogen y le dan la patada. Ya no sirve. Antes al menos los pensionaban. Ahora ni eso.
Porque antes, mi hermano es pensionado, hace como 25 años. Trabajaba en una buena empresa, en la empresa de teléfonos de Bogotá cuando era bueno. Entonces a los 37 lo pensionaron. Pero ahora ni a eso sueñan los jóvenes. Ya no hay oportunidad. Sin embargo, no les esclavizamos. Por un, discúlpeme la frase, un pinche salario. Un miserable salario de pobreza. Cuando Dios nos tiene una propuesta de trabajo mejor. Yo les voy a decir mi testimonio. Cuando el Señor me llamó, me quebró totalmente, me quitó todas mis finanzas. Y fue cuando empecé a conocer el trabajo duro y el salario poco. Cuando acepté el llamado a servirle, desde ese día el Señor me ha provisto todo lo que he necesitado. Y cuando menos en mis posibilidades he tenido, es cuando más he obtenido. Porque servirle a Él vale la pena. Cuando usted escucha la palabra que dice, rogad al Señor de la mies, envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. ¿A qué cree que se refiere? A personas que prediquen la palabra. A eso que se refiere. Luego Pablo dice, no pongáis bozal al buey que trabaja, porque el obrero es digno de su salario. ¿A quién cree que se refiere? A los que le sirven al Señor. ¿Qué mejor patrón puede tener usted que su Padre eterno, Dios, creador de los cielos y de la tierra? Pero no lo creemos. No lo creemos. Yo por un tiempo no lo creía. Pero Dios compensa, Dios sustenta. ¿Sabe cuál es el grave problema de por qué estamos como estamos hoy en día? Porque no hay quien predique la palabra. Porque aún los predicadores nos toca rebuscárnosla. ¿Sabe por qué fueron establecidos los diezmos y las ofrendas? Para que hubieran hombres que se dedicaran exclusivamente a clamarle a Dios por el pueblo, a buscar santidad del Señor para el pueblo y para que el pueblo fuese enseñado en la palabra. Pero ¿a qué horas los pastores podemos dedicarnos a todo eso si tenemos que estar preocupados por el arriendo, los sueldos, los servicios, por todo? ¿Y sabe qué dice la gente? ¿Diezmar? Que trabajen, como si no hubiese trabajo en lo que hacemos. ¿Sí me estoy dando a entender? Los pastores no tenemos seguridad social, no tenemos servicio médico, no tenemos vacaciones, ni cesantías, ni nada de esas cosas. Un día un amigo me decía, ¿tú eres pastor? Sí. Uy, usted le debe ir súper bien. Le dije, sí, pues entonces asóciese conmigo. Si eso cree usted, pues hagámosle, pues, venga, meta una platica acá. Terrible, ¿no? Entonces, mis amados, el Señor nos está llamando es a que mantengamos una relación con Él. El segundo pasaje es Isaías 35:1. Isaías 35:1. Dice así. Cuando usted ve el título dice futuro glorioso de Sión. ¿Quién es Sión? La iglesia, nosotros. Y dice así. Se alegrarán en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón.
ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura de Dios nuestro. ¿Qué dice? Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. ¿Sí? Decid a los de corazón apocado, ¿qué? Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿A quiénes? A los esforzados. ¿Es a los esforzados? ¿En qué? Siga leyendo. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal de los manaderos de aguas. En la morada de los chacales y en la guarida será guardada las cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en el camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría y gozará perpetuo, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Esa es la promesa. ¿Ya pasó esto? No, eso es lo que viene. Eso es lo que viene para los redimidos. Para los de que se esfuerzan y no temen. Pero hay otro pasaje muy hermoso que está en Daniel, capítulo 11. Allá adelantico. Daniel capítulo 11, versículo 29 en adelante, dice así. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Está hablando de la segunda venida. Porque vendrán contra él naves de Quitín y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán en su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán de continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Es lo que está por venir. Y con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué? Se esforzará y actuará. ¿En qué? ¿Cómo creen ustedes que un creyente que se esfuerce en trabajar 14 horas o 10 horas, que se dedique y llegue cansado a su familia, cómo va a poder soportar lo que ha de venir si no está sustentado en la palabra, si no se ha esforzado en conocer quién es Dios y qué es lo que Dios tiene para ti? Hace como un mes y medio les hablaba de el precio que tuvo que pagar la iglesia primitiva en tiempos de Herodes, de los Césares, de Claudio, de Nerón. Eso fue terrible. Que le decían, ¿usted es cristiano? Sí. Si niega a Jesucristo como su Señor y Dios, no lo matamos. Si esos leones llevan un mes sin comer y lo están esperando a usted. Si lo niega, lo subimos en ese carro, en ese carruaje de oro, lo damos un paseo y lo hacemos rico. ¿Sabe qué decían? ¿No? Y se convertían en el almuerzo del león. Ahora, esto es fácil decirlo. Pero vaya que tiran a una persona, si nomás vea a alguien que es atacado por un perro. Ahora mire a un león hambriento
y que usted esté gordito, así como los estoy viendo todos cachetoncitos, todos bonitos, ¿sí? Y que se lo tiren a un león hambriento, ¿qué cree que le va a hacer? Lo descuartiza vivo, se lo traga vivo. Con todo eso decían, no, nunca negaremos a mi Jesús, no negaremos a nuestro amado Dios, porque Él es nuestro Dios y Salvador. Se lo está tragando el león y Él está diciendo, Dios me salvará. ¿Sabe por qué? Porque no estaban viendo la vida en este plano natural, estaban viendo la vida futura. ¿Sí? Si yo no entiendo eso, el primero que me salga aquí con un corta uñas y me amenace, le voy a decir, no, tranquilo, ¿qué quiere que yo diga? Y yo lo digo. Dígame, yo le repito, no hay problema. Y creo que con cruzar los dedos me va a ser suficiente. Por favor. Por eso el Señor dice que debemos de esforzarnos en conocerle. Que pongamos por obra su palabra. Porque vendrán días en que habrá paz y gozo. Pero antes, el Señor va a probar a su iglesia. A los impíos no, a los impíos Él los coge y los acaba y los manda como el tamo al fuego, listo. Pero va a medir esa su iglesia y a ella es la que va a juzgar. ¿Quiénes somos en Cristo? Ahora, ¿cuántas veces el Señor nos llama y nosotros nos negamos? Así como cuando vienen los testigos de Jehová, ¿no? Uno que, no, esos son los testigos de Jehová. Esos se cansan y se van. Te espero el sábado al ayuno, al desayuno a que llega. El sábado en el ayuno. Ay, ¿sabe qué dijo Jesús? Cuando le dijeron, Señor, tus discípulos no ayunan. Y les dijo, mientras que el esposo esté, la esposa estará de fiesta. Vendrá un día en que el esposo no esté. Ahí tendrán que ayunar. Ahorita nuestro esposo no está. Ahí lo tiene. Pero Él espera que tú tengas una respuesta hacia Él conforme Él lo hizo contigo. Él te amó tanto que no escatimó cosa alguna. Y tú le escatimas un ratico, cuando el tiempo Él te lo da. ¿Sabes por qué abriste los ojos hoy? Porque a Él le plació soplar su aliento de vida. ¿Para qué? ¿Para que te vayas a otras cosas? No, para que le adores. Para que le digas que lo amas. Porque Él quiere escucharte. No es que necesite. Porque Él no es Dios porque tú creas o no creas. Él es Dios porque Él es Dios. Punto. ¿Sí? De eso es que se trata. ¿Usted por qué cree que hay tanto divorcio hoy en día? ¿Usted sabe por qué es? Porque no hay relaciones recíprocas. Si tú me amas, demuéstramelo. ¿Sí? ¿Y usted qué va a hacer? Pues demuéstramelo usted también. ¿Sí o no? Es como el cuentico de toda mi vida te la he dado. ¿Y yo qué le di? Lo mismo. Vida. Así que no me venga con esos cuentos charros. Damos de lo que recibimos. La vida es reciprocidad. Y Dios también. Amén. Ahora, sigue diciendo, vea en Ageo, y ya terminamos mi pequeña reflexión. Ageo, ese es el profeta boyacense. Ageo. Eso sí está Ageo. Ageo 2:4 dice así. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. ¿A quién le está diciendo? Al rey.
del pueblo. Ese es un libro bien pequeñito que está entre Zacarías y Sofonías. Ageo 2:4. Ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, y esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Cuanto más esté Dios, más tenemos que trabajar, más tenemos que hacer por Él y para Él. Amén. Terminemos con Lucas, porque pues hemos estado en mucho Antiguo Testamento, entonces, y eso era la ley, entonces ahora vayamos al Nuevo. La gracia, dice Lucas 13. Y Lucas está narrando lo que dice Jesús, Lucas 13, 22. Ahí tiene un título que dice puerta estrecha. Dice, pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, ¿quién? Jesús, ¿no? Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Cómo es? ¿Esforzados a qué? Ahora, piensen esto. Gracias a Dios estas puertas son anchas. ¿Sí? Aquí estas más bien anchita y si necesitamos abrirla pues se abre otras 3 hojas. Pero piense en una persona bien robusta en una puerta angosta. Se la dejo más clara. Usted ha subido a Transmilenio y ha visto esas registradoras que cogen y las pegan ahí y las personas van subiendo con paquetes y eso es un enredo. Pero vea a las personas robustas. Pareciese que todo el mundo tuviera que, unos le provoca coger y empujar. Eso es más o menos el esforzarse para entrar por la puerta angosta. Subir la barriga, levantarla, para poder pasar la registradora. ¿Ah? Así nos toca. Y el Señor está llamando a que seamos esforzados para entrar por la puerta estrecha. Quiere decir que nuestra relación con Él, para nuestra carne, es de sacrificio, es de esfuerzo. ¿Por qué? Porque Él sabe que a todos se nos es fácil hacer cosas para este mundo. Pero cuando se tratan de las espirituales, no. ¿Por qué? Porque lo espiritual tiene que ver con Dios. Y hay alguien interesado que tú estés más alineado con el mundo que con Dios. Entonces, mientras que si el Señor te demanda algo espiritual, ¿qué son las 5 cosas espirituales que podemos hacer? ¿Cuáles son las 5 cosas que podemos hacer espirituales? Orar, ayunar, escudriñar la palabra, congregarnos y compartir la palabra. Eso es lo único que puede hacer espiritualmente. Si le han dicho otras cosas es pura paja. Eso es lo único espiritual. O sea, esa es la puerta de entrada con el Señor. Porque hay una puerta trasera por donde entra el diablo a un mundo espiritual, que es la brujería, la hechicería, el santerismo, todo ese cuento. ¿Sí? Pero la puerta angosta es la que nos golpea a nosotros. Entonces, mida su espiritualidad de acuerdo a qué tanto usted puede alinearse con los deseos de Dios. ¿Por qué se casa una pareja? Porque sienten que tienen muchas cosas en común. ¿Por qué usted repela con otra persona? Porque no tiene cosas en común. Eso es lo natural, ¿cierto? Entonces, igual, cuando yo amo a Dios, para mí Dios no es ninguna carga. Entonces, buscarle no hay problema. Predicar no hay problema. Todo ir a congregarme no hay problema. ¿Por qué? Porque es con Él. Es con mi enamorado, con mi enamorada. ¿A quién no le gusta estar con quien ama?
Dicen que no hay mejor amor que el de la juventud, eso de los 14, 15 años, cuando uno se enamoraba y sentía que ¡ay! Se derretía. ¿Sí? Ese amor sincero, original, ese primer amor. ¿Sí? Yo no sé si usted se acuerda de quién se enamoró por primera vez. Que usted decía, uy, esa china yo la persigo, pero la persigo porque la persigo. Y no importaba que aguantara hambre, que aguantara sed, que se fuera a ver al Parque Nacional a ver comer paleta porque no tenía con qué comprarse una paleta. Yo viví ese amor, caray. Bonito. Sacrificado. Esforzado. ¿Sí? Ese es el que Dios quiere. Cuando Dios encuentra a quien lo ama así, Él no tarda en derramar todo su amor también para con nosotros. Porque yo amo, ¿qué dice el Señor? Yo amo a los que me aman y me hallan los que me buscan. ¿Sí? Entonces yo no sé por qué queremos sacar esas palabras de la Biblia, como anularlas. ¿Sí saben que ahora ya sacaron la Biblia china? ¿Sabe qué dice la Biblia china? No dice, amarás al Señor tu Dios, sino amarás a ti un chin. ¿En serio? De verdad. Y los chinos tienen que tragarse en ese libro. ¿Ah? Entonces, mis amados, dice acá, hasta ahora leí el título, dice, la puerta estrecha. Dice, pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y caminando hacia Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. ¿Usted le abriría a las 3 de la mañana la puerta de su casa a un extraño? ¿Cierto que no? Ni de riesgos. ¿Cierto? ¿Posible? No, 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 no. De día de pronto, y eso, si hay harta gente por ahí que Dios tampoco le abre la puerta a extraños. Y tiene que conocerlo muy bien. Es cuestión de relación. Él puede, por su omnipresencia y omnipotencia y porque es Dios, Él sabe quién eres tú. Pero Él no mide eso. Él mide es qué tanto tú sabes de Él. Él te conoce. Tu embrión, dice la palabra, vieron sus ojos. Y todo lo que tú has de vivir está escrito en el libro de la vida, porque Él lo sabe todo de ti. Pero tú, ¿qué sabes de Dios? Eso es lo que Él va a medir. Amén. Señor, gracias te damos por esta pequeña reflexión que nos has permitido tener. Te pedimos que a través de ella nos hayas permitido comprender la necesidad de dar el extra, de ser esforzados, valientes, para poner por obra toda tu palabra, Señor. O por lo menos conocerte lo suficiente para que cuando tú vengas puedas hallarme siendo una iglesia fiel y verdadera delante de tus ojos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Pastora. Gracias, pastor. Amén. Bueno, yo no sé a estas alturas qué quiere el Señor conmigo. No mentiras. 11:35. 11:35, pastor. Porque es que un minuto en la presencia del Señor es como 1000 fuera de ellos. O sea que aquí no hay horario. Amén. Buenos días a todos, a quienes no nos habíamos saludado, a quienes nos acompañan, nos ven, nos visitan.
bueno, por el Face, bienvenidos. Yo tengo la certeza de que cada vez que el Señor nos permite, nos da el privilegio de invocarlo a Él, de meditar, de estar a sus pies, es tiempo de bendición para todo aquel que lo haga, que se añada a este mismo propósito. Y eso es exactamente este tiempo, amén. O sea que usted, así como yo, podemos estar seguros que no hay mejor lugar, que no hay mejor condición, que no hay mejor tiempo que el que podamos estar en la presencia de nuestro Dios y Padre. Amén. Bueno, dado ese tiempo tan hermoso de mucha administración, para mí lo fue, espero que para todos ustedes también. Yo sé que ya no tengo el tiempo con el que había programado la reflexión de hoy, que está muy alineado, sin siquiera ponernos de acuerdo con lo que el Señor hablaba a través del pastor, y es de ese extra que requerimos en este tiempo, como nunca antes la iglesia, ser conscientes de eso. Y de repente para nosotros, yo me pongo a pensar, Dios ha querido todo el tiempo lo mejor para nosotros. Pero eso es como cuando uno no aprovecha lo que tiene en casa, cuando somos jóvenes, cuando estudiamos, cuando no tenemos por qué preocuparnos, de niños menos. De niños no nos preocupamos porque, ay, ¿qué vamos a hacer para pagar el arriendo, para pagar la luz, para traer el mercado, para vestirnos, para salir a pasear, para comer el helado? De niños no se preocupa, ¿verdad? De jóvenes de pronto se preocupan, ay Dios mío, las calificaciones, cuando entreguen notas, ¿qué me va a decir mi papá? Esa sería la mayor preocupación. Pero llega el momento en que necesitamos adoptar una actitud de responsabilidad con nosotros mismos, con lo que supuestamente son nuestras metas, nuestros sueños. Entonces ahí cuando entendemos todo lo que teníamos en casa y que no aprovechamos. Nos fuimos, ay no, yo me voy porque es que en la casa no puedo llegar tarde, en la casa no puedo hablar todo lo que quiera por teléfono, en la casa no puedo ver la televisión hasta la hora que sea, en la casa no puedo dormir hasta tarde, no. En cambio si yo me voy solo, aparte, pronto con unos amigos allá, hago lo que yo quiera. ¿Cierto? Más o menos esa es como la experiencia de cada persona. Pero cuando llegamos allí nos damos cuenta de lo que teníamos en casa, que no aprovechamos, que no valoramos, empezando por estar con esos seres que en verdad nos aman como nuestros padres, que nunca, 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 nunca tuvieron un pensamiento malo para con nosotros. Ya no tenemos eso tan cerca. Y yo a veces pienso que en la iglesia de este tiempo nos parecemos a ese tipo de personas y de familias y de sociedad. Entonces por eso es imperioso hablar en este tiempo en la iglesia del extra, cuando antes lo teníamos todo. O sea, desde que el Señor nos llamó y se reveló a nuestra vida, Él nos entregó todo. ¿Por qué? Porque fuimos hechos, ¿qué? Nuevas criaturas. O sea, todo lo teníamos, de cero comenzamos con Él, pero nosotros empezamos a clasificar que sí, que no. ¿Qué me gusta, qué me parece, que se acomoda a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, a lo que yo soy, a lo que el mundo me dice? Y entonces relego o hago a un lado lo que me acababa de entregar nuevamente el Padre, así como cuando nacimos. Entonces, por eso, hoy es imperioso que la iglesia esté pensando, ya nos toca es en ese extra, porque hemos descuidado o hemos menospreciado eso que desde el comienzo nos había sido entregado. Y antes de comenzar a predicar, voy a orar y le pido a ustedes que me acompañen para que lo que diga, pues seguro no va a ser todo el tema como estaba planteado, pero yo sé que el Espíritu de Dios es el que administra este tiempo. Padre, yo te doy infinitas gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí contigo, Padre. Sabemos que tu presencia, Señor, está aquí, Padre. Solo te pedimos una vez más, Espíritu Santo, que tú tomes control, que hables, que ministres a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor,
a todo el que escuche, Señor, esta reflexión, Señor, esta meditación, Padre. A los que estamos aquí, Papito Dios, habla nuestro corazón, Señor. Que hoy la voz que escuchemos sea la tuya, Jesucristo, de tal manera que haga en nosotros lo que tú sabes y conoces que necesitamos, Padre. Queremos corazones sencillos, humildes, Señor Dios, para recibir de ti la instrucción que tú tienes para nosotros en este día. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor Jesucristo, y gracias a ti, Padre, por el amor con que tú nos tratas cada día. Amén y amén. Bueno, la reflexión, la palabra, la verdad, esto es un tema que no lo preparé esta mañana, no lo preparé en el resto de la semana. Llevo como 2, 3 meses meditando en esto. Más bien el Señor me ha estado dando a través de este texto de la palabra algo que está muy alineado con lo que el Señor nos ha hablado a través del pastor y está en el libro de Juan, capítulo 4. Hemos estado conociendo, o siempre, yo desde que empecé a conocer del Señor Jesucristo, tengo como clasificado, y ustedes de seguro también, que el Evangelio de Juan es el Evangelio ¿de qué? Del amor. Y cada vez lo confirmo. Juan capítulo 4. Dice allí en la palabra, leamos esos primeros versículos, vamos a mirar hasta donde el Espíritu nos da el aval para que reflexionemos en este día. ¿Cómo es el título que tiene en su Biblia la Reina Valera? Se está refiriendo a alguien, ¿verdad? Está el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Pero también hay otro personaje, o sea, una mujer, la samaritana. Al igual que en esta mañana, en este día, Él está en este lugar y estamos nosotros. ¿Amén? ¿Me está recibiendo usted esto? O sea, ¿por qué? Porque yo, o no yo, es el Espíritu de Dios, quiere sentarnos en esto. Y es porque esto no es ni la predicación de la pastora, ni lo que la pastora fue y leyó y escribió y qué sé yo, es lo que Jesús nos quiere hablar en esta mañana, porque Él es el que está en este lugar, y yo, y usted. ¿Amén? Dice que cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino a sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. O sea, estaba en un lugar, se desplazó al otro lugar. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, o sea, como por decir, pasó a Cundinamarca y se centró en Bogotá, en el barrio La Ponderosa, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado, dice, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer, ¿de dónde? De Samaria. Por eso es que llaman aquí Jesús y la mujer samaritana. No es que ella se llamara Samaria, no. Ese es el gentilicio de esta mujer. Ya ahorita les voy a decir quién era esa mujer. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿Que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y Jesús le respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Dejemos hasta ahí.
Por eso les hacía énfasis en quién estaba interviniendo en esta mañana. Si nosotros supiéramos en todo lo que somos, espíritu, alma, ¿están todos sus sentidos aquí? ¿O tiene sus pensamientos por otro lado? Necesitamos eso. No en vano el Señor decía, si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios. Entonces, por eso, si cada vez que nos acercamos al Señor, llámese el día de congregarnos, el discipulado, la intercesión, nuestro lugar secreto, estuviésemos tan conscientes en espíritu, alma y cuerpo, ¿quién es el que está ahí? Nosotros no estaríamos como estamos, la iglesia no estaría como estamos, la sociedad no estaría como está, las familias no estarían como están. Es que nos hemos trasladado, hemos dejado lo espiritual que recibimos el día que nacimos en el Señor Jesucristo por lo religioso, porque teníamos muchas otras cosas que ocuparnos, ¿sí? El estudio, el trabajo, los hijos, qué sé yo, cualquier cosa. Y no porque fueran malas, pero dejamos eso. Y por eso, entonces el Señor hoy nos hace tanto énfasis en quién necesitamos verdaderamente tener la certeza, con quién es que estamos, quién es el que nos habla, quién es el que nos guía, quién es el que nos enseña, quién es el que nos muestra, quién es. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Amén. Entonces miremos aquí. El primer versículo nos deja ver algo bien lindo, porque yo en lo personal lo recibí. O sea, yo tuve que decir, Señor, necesito aprender de ti. Dice que cuando Jesús empezó a escuchar que los fariseos decían, ay, ese tal Jesús bautiza más que Juan el Bautista. O sea, esa actitud que se ve normalmente hasta en la iglesia, de estar sembrando la cizaña, de estar buscando la contienda, el problema, la crítica, el sojuzgamiento, ¿sí? Por alguna razón, por bueno o por malo. Eso es, yo creo que alguien diría, yo escuché de muchos, no, pero esos dos ya ni trabajan, por eso esos niños no tienen ni zapatos que ponerse. Que nosotros comenzamos así. Y era difícil no escuchar esas voces. Pero mire, el Señor Jesús nos enseña que sí podemos hacer caso omiso a esas voces. Porque mire lo que Él hizo. Dice que el Señor, escuchando todo eso, en vez de salir, no, pero ¿cómo así? ¿Acaso le estoy robando a usted? ¿O acaso le estoy haciendo algún daño a usted? ¿O eso es mentira? Porque era mentira. Como todo desde ahí, empezó a verse cómo cómo inventaban cosas para dañar el ministerio del Señor Jesucristo, el propósito, la razón por la que Él vino. ¿Sí? Él no. ¿Sabe qué hizo Él? Evitó todo eso. Entonces necesitamos entender, ser entendidos para ser como el Señor Jesucristo, sensibles, de ver cuál es el propósito de aquel que quiere venir a dañar cuando nos critican, cuando nos señalan, cuando nos juzgan, para hacerle caso omiso y no levantarnos a defendernos. Cuando a mí me impacta que más, o sea, en muchos relatos de la palabra, cuando el Señor está siendo crucificado, y mi hija me habla, mamá, me vi la película de la pasión. Mi hija nació en el Evangelio y hasta hace poquito decía, mamá, cuando ustedes nos sentaban a veces, uy, no, a mí no me gustaba, yo procuraba distraer, no me gustaba ver eso, pero hace poquito me senté a verla. Uy, mamá, y una de las cosas que más me impactó era que él nunca se defendió. Nosotros somos todo lo contrario, a defendernos, a justificarnos, ¿sí? Bueno, ese era un paréntesis. Entonces, es aprender a evitar, a ser hombres y mujeres, una iglesia, que evitemos al máximo las contiendas, las disensiones, las peleas. Porque eso es lo único que genera y llama más, son los problemas.
a pesar de lo que sea, como aquí el Señor Jesucristo. Ser valientes para evitar todo eso. Y sigue diciendo ahí, además acordémonos que el ser valientes es evitar. Hay un dicho que dice que es de valientes evitar. No es, exacto, ese. Evitar no es cobardía. ¿Mm? Pero nosotros por lo contrario hacemos nuestra defensa. Dice ahí que Jesús entonces, evitando todo eso, el versículo 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ustedes saben lo que, y aquí es donde vemos, Señor, nosotros cómo pretendemos tener una vida tan cómoda, tan en Cristo, ¿sí? Que nada nos cueste, que nada nos demande esfuerzo, que nada, ¿sí? Cuando el Señor Jesús nos da un ejemplo tan diferente a eso, porque Él dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Quienes hemos estado en el estudio de Aflet, del discipulado los miércoles, conocemos el mapa. Judea quedaba en una parte muy baja de todo lo que era el territorio por donde el Señor Jesucristo hizo su ministerio. Y estaba Judea, por decir, Judea era Leticia y Galilea quedaba en la parte de arriba. ¿Mm? Era esforzado, en ese tiempo no había ni barcos, ni aviones, ni buses. Es más, yo creo que el Señor Jesús, yo no recuerdo haber leído la palabra que Él se montó en un caballo. Lo único que hizo fue montarse en un burrito para entrar, qué sé yo, me imagino que de las 50 hasta aquí, al templo. ¿Mm? O sea, que la actitud de Él fue de ¿qué? De esfuerzo. Nada fácil, nada fácil. Y nosotros sabemos que todos no sea fácil. Que nada nos cueste, nada. Sobre todo cuando se trata de negarnos a esta alma y a esta carne, para que nosotros en verdad seamos así fuertes en nuestro espíritu. Entonces, aprendemos del Señor Jesús y dice que y le era necesario pasar por Samaria. O sea, él tuvo que salir de un lugar que seguro estaba, por lo menos estaba más acomodado, para irse a otro, con tal de evitar. Pero todo estaba dentro del propósito de los planes de Él. A veces nosotros no recibimos con beneplácito los cambios. Cuando estamos tan bien acomodados en una empresa o en una casa, en un lugar o qué sé yo, en una condición, cualquier cambio nos molesta, no nos gusta, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que estar preparados para eso. Si el mismo Señor Jesucristo nos daba ejemplo de eso, sin queja, sin decir, ay, no, Dios, pero qué, yo pues aquí puedo hacer, no. Él, o sea, cada segundo de su vida lo ocupaba en cumplir el propósito con el que se hizo hombre. Ahí en el estudio de Aflet también aprendimos esas dos naturalezas del Señor Jesucristo. Sí, Él era Dios, pero Él también tuvo una naturaleza humana, como usted y como yo. Y ahí lo notamos, ahí más adelante dice que el Señor estaba, ¿qué? Cansado. ¿Usted cree que Dios se cansa? O sea, la parte espiritual no. Era su naturaleza humana, estaba cansado. Estaba evitando conflictos, problemas, ¿sí? O sea, igual que usted y yo, todos los días nos cansamos, necesitamos tener sabiduría para tomar decisiones, para hacer, ¿cierto? Esa naturaleza humana del Señor Jesucristo, que es la que Él dejó para que nosotros nos reflejáramos en Él y viviéramos de la misma manera. Entonces dice allí que Él se fue salió de Judea para ir a Galilea y le era necesario pasar por Samaria.
Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Mire, nosotros de seguro, cuando sentimos que algo no está bien, o más que sentirlo, es que lo vivimos, entonces de repente empezamos a pensar, Dios, pero ¿qué está pasando? Yo no pienso, yo a la verdad a esta altura de mi vida ya no soy de las que le digo, ¿por qué, Señor? Pero ¿cómo así? Si yo soy tu sierva, yo he hecho aquello, lo otro. No, ya aprendí. Eso fui en un tiempo. Pero por la misericordia del Señor, por su gracia, por su paciencia, hoy entiendo que no. Pero entonces sí me llama a reflexionar cuando hay momentos difíciles, ¿sí? Dios, ¿para qué? ¿Qué está pasando? ¿Realmente estoy haciendo tu voluntad? ¿Estoy en el lugar que tú quieres? ¿Con la actitud que tú quieres? Porque esos momentos difíciles, esas circunstancias difíciles no son más que oportunidades o episodios de nuestra vida en el que el Señor quiere sacarnos para llevarnos a un nivel mayor de espiritualidad, de cercanía a Él, de obediencia a Él. Y necesitamos eso. Y cuando vivimos esos momentos, esas circunstancias, o sea, Dios está orando, no nos quejemos. Dios está orando. Dios quiere mostrarnos cosas. Mira, hace unos 2 meses y medio estaba atravesando un momento difícil de mi vida, te lo confieso. Pero difícil, de pronto nadie lo notaba, nadie lo sabe, mi esposo hasta cierto punto, porque pues sí, Dios mío, pero estaba en un momento muy difícil de mi vida, donde me confrontaba, bueno, Señor, entonces, o sea, mis hijos, mi hija, con su matrimonio, la salud de mi hijo, o sea, todo estaba como confabulado. Estábamos con la presión de lo de la casa, se pierde, no se pierde. Y además lo que en el interior, o sea, con nuestras relaciones en el interior de nuestra casa se genera, ¿no? Yo llego a un momento que yo decía, yo ya no tengo fuerzas, Dios. O sea, no porque no quiera tenerla, sino que no sabía qué hacer. Pero mire, el Señor es lindo y cuando cogí este texto de la palabra, no lo cogí yo, Él me lo dio, yo entendía muchas cosas. Que así como Él dice aquí en la palabra, que le era necesario pasar por Samaria y que allí habla también del pozo de Jacob, la heredad que Jacob le había dado a su hijo José, o sea, toda mi vida, todo, la mía, la suya, nuestras familias, el Señor de todo tiene control, Dios no es por casualidad, nada en Dios es casual, sino propositivo, porque ustedes ni se imaginan, y esta mujer que iba a llegar a ese día ni se imaginaba lo que iba a ocurrir en su vida, cambió, transformó su vida, la sacó de ese destino que el pecado le había marcado de condenación, de muerte, porque allí, justo allí, fue donde se encontró con el Señor Jesucristo. Y fue donde ella fue confrontada con todo lo que era. Nosotros necesitamos a veces reflexionar si hemos perdido de vista de dónde nos sacó el Señor y a dónde nos colocó. La palabra nos enseña que Él nos sacó de maldición a bendición, que Él nos sacó de muerte a vida. Entonces, ¿será que necesitamos reflexionar si estamos caminando en esa condición y en esa posición donde Él nos colocó? Dice allí que Él, vamos a avanzar un poquitico más. Dice aquí en el 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Toda nuestra vida está marcada y está cincelada por el pincel de Dios. Así usted no lo crea, así usted no lo conozca, así usted no lo sepa, así a usted no le interesa, está marcada ya por Él.
porque aquí habla de Jacob. ¿Ustedes se acuerdan quién era Jacob? La palabra nos enseña, mira, algo me marcó desde que el Señor que nosotros éramos una descendencia generacional para bendición. Que éramos de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿cierto? Y que de Jacob tuvo sus dos hijos, perdónenme, que Jacob era hermano gemelo de Esaú, y de Jacob nacieron las 12 tribus, ¿cierto? Entonces, o sea, nosotros, así no lo sepamos, formamos parte de la generación del Señor. Él ya lo hizo por gracia, fuimos añadidos, pertenecemos a la generación de Él. La samaritana no lo sabía ni lo conocía, pero llegó el momento de su vida como lo llegó para nosotros. Y dice allí que la samaritana se acercó. Bueno, sí, ahí en el 6. Entonces Jesús, cansado del camino, de pronto como usted y yo nos hemos sentido tantas veces. Yo en lo personal sí, muchísimas veces. Donde siento que no veo la luz. A pesar de que sé que la luz está. Entonces, pero él dice que estaba cansado. Tremendo, dice, Señor Jesús, tú de todo nos dejaste para que nunca dudáramos de que tú eras el Hijo de Dios y que nos amaste tanto, tanto que no te costó hacerte como nosotros en esta humanidad que es débil, vulnerable, frágil. Pero que nunca se olvidó de su semilla, de su raíz, como nosotros hoy necesitamos. O sea, si nosotros no trabajamos en nuestra área espiritual, esta alma y esta carne nos gobiernan y nos roban esa descendencia divina que tenemos, dada por el Señor Jesucristo. Nos la roban, esta alma y esta carne, y ustedes saben que estoy hablando con verdad, porque somos perezosos, somos flojos, y somos, sobre todo, somos soberbios, somos ingratos con Dios, somos necios. Cuando yo un día hice un estudio de esa palabra necio y la utilizo con reserva, pero somos mucho de eso. Y el Señor Jesús se encargó. Nunca podrán decir que ustedes no lo sabían. Nunca. Y por eso en estos tiempos necesitamos el para rescatarlo. Y dice allí, estaba yo en el 6 parte B. Bueno, yo voy a dejarles hasta este pedacito y los dejo. Y les prometo, porque es que es algo hermoso y yo sé que ustedes no lo saben, porque para mí fue un rema y fue de bendición. Indagar más sobre esta parte de la palabra con respecto a la samaritana. Pero es ver cómo nosotros, o sea, estamos tan cómodos y se nos olvida, como el Señor nos decía a través del pastor, de esos hombres y mujeres que pagaron el precio para que hoy nosotros estuviéramos cómodos en el Evangelio. Esos mártires del Evangelio. Y entonces vemos, primeramente, obviamente, esa actitud del Señor Jesucristo. Esforzada, valiente, él vino, cumplió su propósito, y no porque fuera Dios, porque como hombre lo hizo. Recordemos que él lloró, él antes de ser apresado en la presencia del Padre le decía: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. O sea, porque él sabía lo que le iba a costar esos días siguientes ir a esa cruz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, que nosotros ¿dónde estamos? O sea, no queremos que nada nos cueste. Nada, yo lo digo por el Señor. Yo he sido mujer de oración, por la gracia de Él. Amo estar en el lugar secreto con Él, lo amo. Pero con todo y eso, a veces me cuesta. Porque aquí tengo que engañarlos, ¿sí? Porque esta alma y esta carne son muy vulnerables.
ahí es donde es importante el extra, el Espíritu en nosotros. El extra es el Señor Jesucristo en nosotros. Él hizo lo que nadie quiso ni podía hacer. Él es el extra, Jesucristo en mi vida. Y a través de Él y solo con Él, yo podré dar el extra. No nos esforcemos, porque como la misma palabra dice, pueden dar sus cuerpos a ser quemados para salvar a otros, pero si no hay amor, de nada sirve. De nada sirve. Religiosidad. Hoy la iglesia está más marcada por la religiosidad que por el espíritu. Y eso es lo que necesitamos recuperar en este tiempo, iglesia. Espíritu. El espíritu, el fuego, la pasión del Espíritu de Dios en nosotros para hacer cada cosa. Para Él, para agradarle a Él, no para agradar una visión de un hombre, no para agradar a alguien, nadie, a Él. Porque eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él quería agradar a los hombres, no. Muchas veces les digo, a ver, ¿será que es más lícito agradar a los hombres que a Dios? Dijo Pablo. A Él. Esa debe ser nuestra vida en Cristo. Ese es el extra nuestro. Que por sobre todas las cosas, desde lo más pequeño hasta lo más magno, todo lo hagamos por agradarle a Él. Y Jacob fue un hombre de esfuerzo. Jacob fue un hombre que desde el vientre, si ustedes se acuerdan, se peleó la bendición que generaba la primogenitura. Dice que primero nació Esaú y que del carcañal de Esaú estaba agarrado Jacob. Y nacieron juntos. Pero la bendición de la primogenitura era para Esaú. Y Jacob se la peleó sí con engaño. O sea, hizo algo que no debía hacer. Pero el favor de Dios vino después para él por su actitud esforzada, por amar y valorar eso que el otro no quería, que no le interesaba. Esforzado mire, pagó 14 años de trabajo por su esposa. Hoy los hombres con las esposas las menosprecian. Eso, ay, no, agradezca que me fijé en usted. Y nosotros las mujeres, ¿sí? El esposo, ay, no, agradezca que me vine con usted, que dejé todo lo que había en mi casa por usted, agradezca. Nada de agradecer a nadie, o sea, es por uno mismo. La valía es la mía. Jacob pagó 14 años de trabajo, ¿se acuerdan de esa historia? 14 años de trabajo para casarse con la mujer que amaba. ¿Qué precio hemos pagado nosotros? Para tener ese esposo, para ser esa novia, ataviada para él. ¿Qué precio? ¿Cuánto ayunamos? ¿Cuánto nos metemos con el Señor? Cambia este ser. Quita esto que se mueve en mi alma, esos sentimientos, esos pensamientos, esto que no te honra. Quítalo. ¿Qué precio hemos pagado? Eso no se paga con dinero, eso no se paga con cosas externas. De nuestro interior, o sea, eso solo lo puede pagar cada uno. Y tantas cosas. ¿Sí? ¿Cuánto nos cuesta hacer lo que lo que Él nos dice? Mira que te mando, te ordeno, dice otra versión, yo estaba mirando ahí la palabra. Mira que te ordeno que te esfuerces y seas valiente para poner por obra lo que yo te digo. Más adelante de este texto dice la palabra que cuando la mujer le decía, ay no, pero ¿cómo tú vienes a pedirme agua a mí? Si él dijera, si supieras quién es, quién soy. Sí, él dice la palabra que me llama mucho la atención. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y le darías agua. ¿Sabes qué necesitamos nosotros? Entender, tener presente que es el mismo Dios el que nos habla. No son las personas, no son los pastores, no son los predicadores, es Dios. Cada palabra que esté aquí, registrada aquí, que salga por la boca de alguien. Así puede ser, qué sé yo, una persona que de pronto no se vea tan ungida, pero es la palabra de Dios, es Dios el que me está hablando. Para que no menospreciemos y entendamos que hoy necesitamos recuperar recuperarlo, porque Él no lo dio.
el día que se reveló a nuestras vidas y nos permitió nacer nuevamente en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Usted se va a disponer a eso? A que estos sean tiempos de ese extra espiritual, de buscar, Señor, yo quiero oír tu voz. Quita de mí todo lo que lo impida, qué sé yo, conceptos, estructuras, filosofías, doctrinas, qué sé yo. Mira, por lo general en las iglesias de este tiempo, por lo menos, son muy pocos los que han nacido en una iglesia y se han quedado ahí. Hemos recorrido muchas iglesias, muchas doctrinas, muchas filosofías, muchas visiones de hombre. Entonces eso nos pone en riesgo a desviarnos de eso. Entonces tenemos un pensamiento, pensamos aquello, pero allí, pero allá, cuando solamente hay un solo camino. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie vendrá, él dice, ya vendrá porque él está ya con él, al Padre, sino a través de mí. ¿Qué denominaciones, qué visiones, qué sé yo? Nada. No sirven, son solamente instrumento del infierno para desviarnos a nosotros del camino. Seamos muchos o seamos pocos, o sea yo solo, o sea usted solo. Es su decisión. Ante ti pongo la vida y la muerte. Escoge tú. Él no dijo, escojan ustedes. No, a cada uno, esto es personal. Escoge tú. Entonces, este es el tiempo para nosotros recuperar y retomar ese extra del cual el Señor impartió en nosotros desde el momento en que nos adoptó, en que nos redimió, en que se reveló a nuestras vidas y nos dio una nueva oportunidad. Amén. Vamos a dejar hasta ahí, pero pastor, usted me promete que de hoy en 8 me deja, porque hay algo tremendo. No les hablo más de ahí con la samaritana. Digo yo, mi punto de referencia, claro, el Señor Jesucristo, pero igual no puedo olvidar su naturaleza divina y su naturaleza humana. Pero cuando yo aquí palpo, conocemos de Pablo, ¿verdad? Conocemos de Pedro, conocemos de Juan, pero ¿qué conocemos de esta mujer con la que un día el Señor Jesucristo se encontró con ella? Y su vida cambió el rumbo totalmente. Para mí fue rema, ha sido rema. Yo les vuelvo a confesar, 1, 2, 3, 4, como 6 semanas en ese mismo texto. Y cada vez el Señor, ustedes ni se imaginan, de verdad, lo que Él, en cada disposición que me tengo allí, que tengo para con eso, me da cosas nuevas. Antes de venir aquí, antes de bajar, el Señor me daba algo que no se los voy a dar ahorita, que me explazo, pero me quebró, me mandó al piso, solo por tener la disposición del este. Me mostró, me dio libertad de algo que me estaba generando carga, tristeza. De pronto, qué sé yo, ¿cómo se dice? Cuando, no desánimo, sino melancolía, no sé, algo que me robaba la fuerza. Y una cosa de esas era el no ver a mis hijos ahí sentados. Pero esta mañana, en un segundo, me dio ese extra, me dio la razón del por qué ese extra. Y solo tengo palabras para darle gracias, Padre. Gracias. Gracias por pasar por esta Samaria. Tú sabías que yo necesitaba beber de ese pozo, de esa agua, que será lo único que le dé vida a este ser, que me sustente. Conocer su voluntad, entenderla y sobre todo disfrutar, ver que, como decía ahí, pasó por el pozo de Jacob. O sea, mi vida todo está en él. No importa si sea difícil los momentos, pero mi vida está en él. Mis generaciones, su bendición, su promesa para nuestras generaciones no se le van a salir de las manos a él. Solo necesitamos ser entendidos para enrutarnos en él.
Amén. Póngase en pie y oremos. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo, por tu presencia primeramente en este lugar, Señor, por tu palabra que es pan de vida, Señor, por tu gracia y tu favor para dárnosla a nosotros, Papito Dios. Gracias te damos, Señor, por recordarnos de qué manera nos has amado, Señor Jesucristo, que diste tu propia vida, Señor, en rescate de la nuestra, Padre. Que cada segundo que viviste en esta tierra, Jesucristo, lo utilizaste para cumplir el propósito con que te hiciste hombre, Jesucristo. Gracias te damos, precioso Rey, pero te pedimos, Señor, imprégnanos, Señor Dios, de ese amor, Señor, de esa verdad tuya, Señor, de tal manera, Padre, que cada segundo de nuestras vidas también la vivamos, Señor, conforme a tu propósito, a tu voluntad, Señor, que es buena, que es perfecta, que es agradable, Señor. Colocamos nuestras vidas en esta mañana en tus manos, Señor, pero también colocamos, Señor, nuestras generaciones, nuestras familias, nuestros hijos, Señor, en tus manos, Padre, pidiéndote que estos sean tiempos de cielos abiertos, Señor, donde, Señor, como iglesia, como familia, Señor Dios, adoptadas por ti, podamos recibir ese extra, Señor, para vivir, Señor, estos tiempos, Señor, en los que a pesar, Señor, de los difíciles, de lo peligrosos que sean, Señor, nos mantendremos firmes, Señor, pasado ese día malo, Papito Dios, porque tú, Jesucristo, que has sido el extra para la humanidad, estás en nosotros, estás con nosotros, con nuestras familias, con nuestros hijos, nuestras generaciones. Tu palabra habla, Señor, que la bendición tuya, Señor, viene hasta la 1000 generación, Padre amado. Esa promesa, Señor, para nosotros es, Señor Dios, la fortaleza, Señor, la fuerza, la confianza, la paz, Señor, que hoy genera en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor, que cada día que tú nos des de vida, Señor, estemos ocupándonos de ese extra, Padre, de conocerte, Jesucristo, y de obedecerte, precioso Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Amén y amén. Bueno, para quienes nos ven por Face, que la bendición, que el Señor Jesucristo, ese extra que necesitamos tener hoy, sea con ustedes, con sus casas, en sus familias, en el nombre de Jesús. Amén, bendecido día. Y para quienes estamos aquí, vamos a honrar al Señor.